Buen día. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de potencial, ¿sí? Hablando de potencial eléctrico. Recordemos un poco lo que eran las energías potenciales que habíamos estudiado en Física 1, en donde veíamos que la energía potencial siempre estaba relacionada con una distancia. En el caso de la energía potencial gravitatoria, relacionada con una altura. En el caso de la energía potencial elástica, relacionada con la elongación. Por lo tanto, en la energía potencial o en el potencial eléctrico vamos a ver que existe una relación entre ella y la distancia. Ahora vamos a hablar de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica, como dijimos recién, evidentemente tiene que estar relacionada con una distancia. Está asociada con una distancia en la cual va a tener que ver con la distancia que está una carga de prueba con respecto a la carga generadora. Hemos visto que cuando hacíamos un trabajo de una fuerza sobre un cuerpo que se desplazaba en un circuito cerrado, o sea, que era nulo, íbamos a ver que esa fuerza era conservativa. Entonces, vamos a tratar de demostrar que el trabajo de una fuerza eléctrica también va a ser conservativo. ¿Y qué tenemos acá? Yo tengo dos cargas y si yo trato de acercar una carga que es positiva hacia otra carga positiva, esto vamos a necesitar realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque yo que tengo cargas de igual signo se repelen, entonces yo tengo que hacer un trabajo para acercar la carga hacia la otra. Por lo tanto, esto va a tener una diferencia de potencial. Por lo tanto, el trabajo para mover una carga desde un punto A hacia un punto B va a ser igual a la diferencia de potencial de A menos B. Bueno, para poder corroborar lo que habíamos dicho de que la fuerza eléctrica era una fuerza conservativa, voy a considerar una carga positiva que se va a mover dentro de un campo eléctrico generado por esta carga puntual estacionaria y yo quiero ver el trabajo realizado por la fuerza, ¿sí? Una fuerza que provoca el desplazamiento de la posición A hacia la posición B, ¿sí? Donde considero que esta distancia es radial, es lineal, ¿sí? Entonces, yo considero la ecuación para calcular el trabajo de una fuerza desde el punto A hacia el punto B. Yo sabía por física 1 que la expresión era esta, y si yo ahora considero que la fuerza es una fuerza eléctrica que tiene esta expresión, vista en clases anteriores, yo puedo reemplazar en la ecuación de trabajo F por su igual, quedándome una expresión de este tipo. Cuando resuelvo esta integral voy a obtener esto que me da la resolución de cómo es el trabajo eléctrico para mover una carga del punto A hacia el punto B. Y yo veo que tiene una relación inversa con la distancia. Y esto lo vamos a evaluar un poco más adelante. Lo que sí veo es que el trabajo de la fuerza eléctrica es independientemente de la trayectoria que hace la carga para moverse de este punto al otro. Podría hacerlo en línea recta o podría hacerlo dando un montón de vueltas. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque solo depende de A
y de B, ¿sí? No me interesan los puntos intermedios. Y esto me va a permitir asegurar que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa porque no depende de la trayectoria. Teniendo en cuenta la expresión que acabamos de obtener y que hemos dicho que la fuerza eléctrica era una fuerza conservativa, podemos deducir también que el campo eléctrico va a ser un campo conservativo. Y también sabemos que si las fuerzas son conservativas, el trabajo va a ser igual a la diferencia de la energía potencial que tiene la carga, como habíamos adelantado previamente. Entonces, veamos un poco lo que es la energía potencial eléctrica. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva pequeña, esta que está acá, ¿sí? A una cierta distancia de una esfera cargada también positivamente. Si yo quiero acercar esta carga pequeña hacia la esfera, tendré que invertir energía en ello. ¿Para qué? Para poder vencer la repulsión eléctrica que hay entre las dos cargas. Entre las dos, ¿por qué? Porque las dos tienen cargas positivas, entonces tengo que vencer la fuerza de vencer la repulsión eléctrica que existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Yo voy a tener que el trabajo, dijimos, va a ser igual a la diferencia de energía potencial, detiene la carga, y yo puedo reemplazar, ¿sí? Distribuyendo este término adentro del paréntesis, me quedaría una expresión de este tipo, en donde, como estamos diciendo que es la variación de la energía potencial, el primer término corresponderá a la energía potencial en el punto A y el otro término corresponderá a la energía potencial en el punto B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la energía potencial, llamada U, de una carga de prueba Q' a cualquier distancia R de la carga generadora está dada por la expresión que vemos acá. Es decir, que la energía potencial va a ser igual al producto de la carga por la carga de prueba sobre este valor que es constante, pero lo que interesa acá es que me da 1 sobre R, que es inversamente proporcional a la distancia. En resumen, si analizamos la ecuación, esta que tenemos acá, la que habíamos obtenido recién, podemos ver que, como dijimos, la energía potencial depende a la inversa de R, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. La energía potencial de la carga de prueba será nula cuando esté muy alejada de todas las cargas que genera en el campo. ¿Por qué? Porque si R es grande, o sea, lo hago infinito, este cociente me queda cero, por lo tanto, me queda que la energía potencial es cero. ¿Qué puedo decir también? Que la energía potencial de una carga de prueba en cualquier punto del campo eléctrico será igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando mueve dicha carga de un punto hacia otro de referencia que vendría a estar en el infinito. Ahora, vamos a tener en cuenta algo. ¿Sí? Generalmente el campo eléctrico no está generado por una sola carga puntual, sino que hay una distribución de carga. Entonces, consideremos acá una distribución de cargas, ¿sí? Q1, Q2, Q3, que se encuentran de la carga de prueba desde el punto A a una distancia R1, R2, R3, en general RI. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener varias cargas y vamos a ver que la energía potencial de la carga de prueba, que es Q', ¿sí? Se debe al conjunto
de todas estas cargas y hay de todas las distancias, es decir, que todas las cargas y las distancias a las que se encuentra contribuyen a esa energía potencial eléctrica. Por lo tanto, si yo tengo varias cargas, yo voy a tener esta expresión, o sea, ¿cómo va a influir la carga 1 con respecto a la distancia 1, carga 2 respecto a la distancia 2 y así sucesivamente? Por lo tanto, la expresión general del potencial, de la energía potencial eléctrica, va a ser igual a esta constante, ¿sí?, por la sumatoria de cada una de las cargas dividida la distancia que hay a la carga de prueba. Esto es importante tenerlo en cuenta y ver que el campo en el que se mueve la carga de prueba está creado en realidad no por una carga sino por una distribución de cargas. Puedo considerar cada una de estas cargas, ¿sí?, o cada una de estas contribuciones que hace como si fuera una carga puntual que estoy sumándole a todo el campo eléctrico. Acabamos de ver trabajo eléctrico y que el trabajo eléctrico para mover una carga de un punto A hacia un punto B era igual a la diferencia de energía potencial eléctrica en cada uno de los puntos. Muchas veces tengo que expresar la energía potencial por unidad de carga y ahí surge un nuevo término que es el de potencial eléctrico. Al introducir el término de potencial eléctrico, estoy viendo una forma de expresar la energía potencial eléctrica en forma independiente a Q'. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver acá? Que el potencial eléctrico no depende de Q', pero sí va a depender de un punto determinado del campo eléctrico. Entonces definamos qué es potencial. El potencial en cualquier punto de un campo electrostático se define como el cociente entre la energía potencial de la carga en dicho punto y el valor de la carga. ¿Qué vamos a tener? Esta expresión que estamos viendo acá, ¿sí?, de potencial. También puedo despejar energía potencial eléctrica. ¿Y qué estoy viendo con esta expresión? Que en cualquier punto la energía potencial por unidad de carga, es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser Q1 que valga 2 coulomb y acá no aparece Q1, carece Q', ¿sí? Entonces, este es un concepto importante a tener en cuenta. Es importante tener en consideración que la energía potencial, como las cargas, son escalares. Por lo tanto, el potencial eléctrico también va a ser una magnitud escalar, en donde las unidades que va a tener en el sistema internacional va a ser joules sobre coulombio, o sea, energía sobre carga. A esta unidad, joules sobre coulombio, se la denomina volt. Entonces, vamos a ver una serie de múltiplos y submúltiplos que se utilizan dependiendo las cantidades. Los múltiplos los vamos a utilizar para grandes cantidades de potencial. Por ejemplo, el kilovolt, kilo significa 10 a la 3, megavolt, mega es 10 a la 6, gigavolt 10 a la 9. Por lo tanto, 1 gigavolt 10 a las 9 volt. En el caso de los submúltiples estamos hablando de potenciales eléctricos mucho más pequeños que la unidad. El más conocido es el milivolt y también tenemos el microvolt, que es 10 a la menos 6. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que el prefijo me indica la cantidad. Hemos definido trabajo eléctrico, energía potencial eléctrica. También
definimos potencial eléctrico como la energía potencial por unidad de carga en un punto determinado. Entonces, veamos, tomamos en cuenta el trabajo eléctrico para mover una carga de una posición A a una posición B, dijimos que era igual a la diferencia de energía potencial. Si ahora quiero expresar esto, es decir, trabajo en función de la carga, por unidad de carga, yo tendría que dividir esta expresión que está acá por Q'. Al dividirla por Q', me queda la siguiente ecuación, en donde si yo analizo, U sub A sobre Q' vendría a ser el potencial en A, y U sub B sobre Q' vendría a ser el potencial de B. Por lo tanto, el trabajo de A para mover una carga de A hacia B por unidad de carga va a ser igual a la diferencia de potencial de A y de B. Otra forma de expresar esa diferencia de potencial es escribir B sub AB, en donde nosotros a este símbolo lo llamamos potencial de A respecto a B. Un caso particular que tengo que tener en cuenta es qué sucede si esa distancia R es muy grande, que se hace infinito, es decir, que está en el infinito. Si nosotros vemos eso, si el punto B se encuentra en el infinito, vamos a obtener que la energía potencial en B va a ser cero, por lo tanto su potencial va a ser cero. Observen la ecuación después y vean que R está en el denominador, y si el denominador es infinito, el resultado es cero. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener en el punto A, voy a solo tener el potencial de A, ¿sí? Es decir, que ese potencial en A va a ser igual a la energía potencial de la carga en ese punto dividido el valor de la carga, ¿no? Bien, ¿qué sucede cuando tenemos un conjunto de cargas? Así como vimos que el campo eléctrico había una contribución de todas las cargas que estaban en el mismo, vamos a suponer acá algo similar. Vamos a suponer que esa energía potencial eléctrica que tiene va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? Habíamos llegado a esta expresión que era la sumatoria de las relaciones entre la carga y la distancia que la separaba. Por lo tanto, se va a deducir que va a ser una contribución de cada una de las cargas en función a la distancia que está. El potencial en este caso, en el punto A, en el punto en cuestión, está dado por la expresión que vemos acá, es decir, que si yo la energía potencial eléctrica la divido por el valor de la carga, voy a obtener lo que es el potencial. Entonces, este potencial está contribuido por cada una de las cargas en función a la distancia que se encuentra de la carga de prueba. Ya conocemos la expresión de la diferencia de potencial, pero algunas ocasiones vamos a ver que conozco el campo eléctrico. Entonces va a ser mucho más fácil, conociendo el campo eléctrico, operar y obtener los datos que necesito, la información de la diferencia de potencial. Para ello vamos a tratar de deducir una expresión que me relacione el potencial con el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe una fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba Q' y que puede escribirse
como todos ya conocemos, hemos visto que la fuerza es igual al campo eléctrico por Q'. También conocemos la expresión de trabajo. Trabajo es igual a la integral que vemos acá expresada, en donde si yo divido el trabajo por unidad de carga, ¿qué vamos a tener? La diferencia de potencial, ¿sí? O el potencial de A respecto a B, como habíamos dicho. Bien, reemplazo donde dice trabajo por la integral, me va a quedar esta expresión que está acá, en donde si la podemos trabajar un poquito, yo puedo reemplazar F por su igual, E por Q', Q' se puede simplificar acá, por lo tanto me queda que el potencial de A respecto a B va a ser igual a la integral entre A y B de ¿qué? Del campo eléctrico diferencial L coseno de tita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer acá? Vamos a decir que cuando una carga de prueba es positiva, se mueve de una zona de mayor potencial a otra de menor potencial. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico va a realizar un trabajo positivo sobre ella. Ya vamos a analizar qué pasa si la carga es negativa o se mueve de otra forma. Consideremos la última expresión que estuvimos de diferencia de potencial, en donde teníamos una relación con el campo eléctrico. Yo puedo escribir, reordenar esto, es decir, E coseno de tita, ¿sí? Agruparlo, E coseno de tita, podría ser una proyección del campo eléctrico en la dirección X, y diferencial L va a ser diferencial X. Entonces, si yo considero que el campo eléctrico es uniforme, yo puedo considerarlo constante, entonces lo saco fuera de la integral. En donde, al resolver la integral, ¿qué me queda? Me queda que la diferencia de potencial entre A y B o el potencial de A respecto a B va a ser igual a el campo eléctrico en X por la distancia que hay entre A y B. Esto me está diciendo que si el campo eléctrico es uniforme, la diferencia de potencial de dos puntos va a ser directamente proporcional a la distancia que existe entre dichos puntos. Por otro lado, yo puedo reordenar esta ecuación, puedo despejar el campo eléctrico en X y yo obtengo este cociente incremental, ¿sí? Es decir, ese cociente incremental es un gradiente de potencial, porque es la derivada del potencial con respecto a X. Y acá me está dando una nueva unidad que se puede medir el campo eléctrico, es decir, que el campo eléctrico que veníamos midiéndolo como Newton sobre Coulombio, también lo puedo expresar como volt sobre metro. Otro concepto que tengo que tener presente es que si en una región el potencial es uniforme, el campo eléctrico va a ser nulo y viceversa. Si el potencial es nulo, significa que el campo eléctrico es uniforme. Esto lo vamos a poder analizar después cuando veamos una esfera cargada que sucede con el potencial y el campo eléctrico. En función a lo que hemos visto, tengamos en cuenta algunas cosas importantes a considerar con respecto a la diferencia de potencial, cómo se mueven las cargas, en función al valor que tiene la carga, es decir, si la carga es positiva o negativa, mejor dicho, al signo. Entonces,
Si yo tengo una carga positiva, esta carga positiva va a tender a moverse en forma espontánea desde una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial, ¿sí? ¿Qué tengo que también tener en cuenta en esto? Que si yo quiero hacer el desplazamiento inverso, es decir, yo tengo una carga positiva y la quiero mover de una zona de mayor potencial a una de menor, el campo eléctrico va a tener que realizar un trabajo inverso. Entonces lo que sucede es que es necesario que un agente externo realice trabajo contra ese campo eléctrico. ¿Qué sucede si yo tengo una carga negativa? En el caso que yo tenga una carga negativa, se dice que la carga negativa cae espontáneamente desde una región de menor potencial a otra de mayor potencial. Algo análogo podría realizar si yo quiero mover una carga negativa, ¿sí?, desde una zona de alto potencial a una de bajo potencial. Sucedería lo que habíamos mencionado anteriormente para el caso de la carga positiva que se movía en contra del sentido espontáneo. Por lo tanto, necesito que se haga un trabajo externo en contra de ese campo eléctrico. Tengamos en cuenta también lo que sucede con el trabajo eléctrico cuando hay una carga Q' que se mueve entre dos puntos con una cierta diferencia de potencial. Esta expresión la vamos a poder deducir de la ecuación anterior, ¿sí?, en donde vemos que el trabajo va a ser igual a la diferencia de potencial por la carga. Es simplemente despejar la fórmula que ya habíamos visto, y cuando hablamos de diferencia de potencial tenemos que ver qué dispositivos utilizamos para medirlo. Y acá aparece un dispositivo llamado voltímetro, que es un instrumento que permite medir de manera muy sencilla la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Consideremos qué sucede en un conductor esférico cargado. Por lo tanto vamos a tener una esfera maciza, conductora, con radio igual a R y que tiene una carga total igual a Q, como podemos ver acá en la figura. En la figura vamos también a representar el valor del campo eléctrico en ordenadas, y en abscisa vamos a tener la distancia. Entonces, teniendo en cuenta las leyes de Gauss, vamos a ver que en el interior de la esfera, ¿sí?, en todo este interior, el campo eléctrico va a ser nulo. ¿Por qué es nulo? Porque si tuviera carga significaría que esas cargas están en movimiento, y acá las cargas están estáticas. Por lo tanto, el campo eléctrico en el interior es cero. Ahora, en la superficie de la esfera vamos a tener el campo eléctrico máximo. Entonces, vemos que sube abruptamente hasta el valor máximo. ¿Qué sucede cuando yo me alejo más allá del radio de la esfera? Si la distancia es mayor que el radio, vamos a empezar a ver un decaimiento de ese campo eléctrico, ¿sí?, y que va a responder a la ecuación en donde, en vez, idéntica a la anterior, pero en vez de utilizar el radio de la esfera, yo voy a utilizar la distancia. Entonces, fuera de la esfera, vamos a ver que se va generando un campo en el cual va decayendo. Y este campo es igual al que generaría una carga puntual que se encuentra a una distancia R. Los valores del campo eléctrico
en los puntos interiores y exteriores del conductor cargado los puedo observar aquí en esta gráfica cómo se distribuyen. Analicemos ahora cómo varía el potencial en una esfera cargada, maciza, en la cual tiene un radio R, la misma esfera del caso anterior, con la diferencia que ahora vamos a graficar en el eje de ordenadas, es decir, en Y, el potencial. Entonces, analicemos qué va pasando cuando la distancia es mayor que el radio. En ese caso, podemos ver que a medida que yo me alejo de la esfera, el potencial va cayendo. Es lógico porque en la expresión R está como divisor. Lo que tengo que tener en cuenta es que el potencial será positivo si la carga es positiva y si la carga es negativa, el potencial será negativo. Analicemos ahora qué sucede en la superficie de ese conductor cargado, de esa esfera cargada. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa con el potencial de superficie. En la superficie yo voy a tener que el potencial va a responder a la misma ecuación que teníamos, pero R, la distancia, va a ser el radio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? El radio, en este caso, es más chico que en el anterior que me había alejado de la esfera, ¿sí? Y ese va a ser el potencial máximo que va a tener. Veamos qué sucede dentro de la esfera, ¿sí? Dentro de la esfera, el potencial es uniforme y va a ser igual al potencial de superficie. Entonces vemos acá que acá teníamos el potencial de superficie y adentro todo va a tener el mismo potencial. Bien, veamos qué sucede si yo junto estas dos gráficas. Analicemos en conjunto la evolución del campo eléctrico y del potencial en el conductor esférico cargado. Entonces, acá vemos claramente ambos comportamientos en forma simultánea. Es decir, empecemos por una distancia más lejos que el radio de la esfera. En ambos casos se produce un decaimiento tanto del potencial como del campo eléctrico. Pero fíjense una cosa, la caída es más abrupta para el campo eléctrico que para el potencial. Y esto se debe a que R esté elevado al cuadrado en el caso del campo eléctrico. En ambos parámetros, es decir, en el campo eléctrico y en el potencial, serán máximos en la superficie. ¿Sí? Máximo en la superficie de esa esfera. Pero en el interior de la esfera, el potencial es constante, pero el campo eléctrico es nulo. Vamos a introducirnos a un concepto que es el de rigidez dieléctrica, también conocido como rigidez electrostática. Y esto lo vamos a hacer a través de recordar lo que acabamos de ver en la evolución del potencial y del campo eléctrico de ese conductor esférico, pero nos vamos a referir en la superficie. Habíamos visto que en la superficie tanto el campo eléctrico como el potencial eran máximos. Pero ese valor máximo puede ser lo que yo quiera de grande o tiene un límite. Y esa es mi pregunta. Entonces, experimentalmente se ha podido ver que el aire es aislante.
pero cuando yo le aplico un potencial que sube a cierto valor, deja de ser aislante y se transforma en conductor. ¿Por qué? Porque empiezan a ionizarse ciertas moléculas de aire, ¿sí? Y empiezan a conducir electricidad. En el caso del aire, se vio que para un campo eléctrico de este valor que está acá, 0,8 por 10 a la 6 newton sobre coulombio, empezaba a ser conductor. ¿Sí? Entonces, veamos cómo podemos establecer el potencial máximo que puede tomar para que no empiece a ser conductor. Entonces, tomemos las ecuaciones tanto del potencial como del campo eléctrico en la superficie que vimos recién y podemos observar que hay términos que son comunes, ¿sí? La constante, estos números constantes, el radio es el mismo. Entonces, si yo hago una sustitución o una igualación, una relación entre estas dos ecuaciones, yo voy a obtener que en la superficie del conductor el potencial de superficie va a ser igual al campo de superficie por el radio de la esfera. ¿Sí? Y obtengo este tipo de expresión. Bien, entonces vamos a decir, en este caso, que ese potencial de superficie va a representar el potencial máximo o potencial límite conocido como rigidez dieléctrica. Entonces, ¿qué potencial puedo yo aplicar en un material conductor? El potencial máximo va a ser igual a el que va a dar esta relación del potencial de superficie y el campo eléctrico de superficie. Entonces, el potencial máximo va a ser igual al radio de la esfera por la rigidez dieléctrica o el campo eléctrico sub m, como lo tenemos representado acá. ¿Sí? Recuerden que SUM o la rigidez dieléctrica es el valor límite que puede tomar el campo eléctrico en donde un material pierde sus propiedades aislantes y pasa a ser un conductor. Con esto último que hemos visto, llegamos al final de lo que es potencial eléctrico. Vayan a tomarse un rico café, como dice acá, y a ponerse a hacer las guías y a consultarnos. Así que estamos a la espera de vuestras consultas, alumnos. Hasta la próxima.